Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema clave para entender la estructura económica global que conocemos hoy, el GATT, o Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Este acuerdo, firmado en 1947, fue la base sobre la cual se construyó el comercio internacional después de la Segunda Guerra Mundial y jugó un papel fundamental en la creación de reglas y normas para el intercambio de mercancías entre naciones. En este video vamos a desglosar qué era el GATT, por qué fue necesario su establecimiento y cómo evolucionó hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la Organización Mundial del Comercio. La historia del GATT comienza en un momento clave de la historia mundial. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las economías globales estaban devastadas y los líderes internacionales buscaban formas de reconstruir sus países sin caer nuevamente en los errores del pasado. Durante la Gran Depresión de los años 30, muchos países adoptaron políticas económicas proteccionistas, elevando aranceles y cerrando sus mercados a los productos extranjeros. Estas medidas profundizaron la crisis económica mundial y aumentaron las tensiones entre las naciones, contribuyendo al estallido de la guerra. Después del conflicto, quedó claro que las naciones necesitaban un sistema que promoviera el comercio libre y estable entre los países para evitar una crisis económica similar. Así, en 1947, durante la Conferencia de La Habana, 23 países firmaron el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT por sus siglas en inglés. El GATT tenía como objetivo implementar un conjunto de normas comerciales que redujeran las barreras arancelarias y garantizaran un entorno comercial más predecible y justo. Aunque el GATT fue concebido originalmente como un acuerdo temporal, su impacto fue tan grande que permaneció en vigor durante casi 50 años. Durante este tiempo fue crucial para el desarrollo del comercio internacional, ayudando a las economías a recuperarse tras la guerra y facilitando el crecimiento económico mundial. Con el tiempo se convirtió en una de las bases para la creación de la Organización Mundial del Comercio. El GATT fue creado con objetivos claros y ambiciosos que buscaban asegurar el comercio internacional pudiera ser una herramienta para la paz y la prosperidad económica. Entre sus principales objetivos se encontraban reducir los aranceles y otras barreras comerciales. Después de la guerra, muchas economías estaban en ruinas y era crucial facilitar el comercio para impulsar la recuperación económica. El GATT promovió la reducción de los aranceles, lo que permitió a los países intercambiar bienes a precios más bajos y accedieran a mercados más amplios. Prevenir el regreso al proteccionismo. Durante la Gran Depresión, las políticas proteccionistas habían aislado las economías, lo que agravó la crisis económica mundial. El GATT promovía la cooperación económica y prohibía muchas de las políticas proteccionistas que habían sido destructivas en el pasado. Promover la no discriminación en el comercio internacional. El GATT estableció el principio de la nación más favorecida, lo que significaba que cualquier concesión arancelaria otorgada a un país debía extenderse a todos los países miembros del GATT. Este principio fue crucial para crear un comercio más justo y equitativo. En resumen, los objetivos del GATT eran ambiciosos: reconstruir las economías devastadas por la guerra, evitar el proteccionismo y fomentar un comercio más libre y justo. Y para lograrlo, el GATT se basaba en negociaciones periódicas entre los países miembros, conocidas como rondas de negociación. El GATT se basaba en varios principios fundamentales que guiaban las negociaciones y establecían las reglas del comercio internacional. Estos principios eran la reducción de aranceles, la no discriminación y el comercio justo y estable. Esto ayudaba a nivelar el campo de juego para que las naciones pudieran competir de manera justa en los mercados internacionales. Desde su creación en 1947, el GATT organizó varias rondas de negociación donde los países miembros se reunían para reducir los aranceles y eliminar barreras comerciales. Cada una de estas rondas fue crucial para fortalecer el comercio mundial. Las rondas más importantes fueron Ronda de Ginebra 1947. Esta fue la primera ronda de negociaciones y sentó las bases para la cooperación entre las naciones. Se lograron reducciones significativas en los aranceles. Ronda de Kennedy, 1964 hasta 1967. En esta ronda las negociaciones se centraron en reducir los aranceles en un 35% en promedio, lo que incentivó aún más el comercio internacional. Ronda de Tokio, 1973 hasta 1979. Esta ronda fue importante no solo por la reducción arancelaria, sino también por su enfoque en eliminar barreras no arancelarias, como las regulaciones proteccionistas. Ronda de Uruguay, 1986 hasta 1994. Esta ronda fue la más larga y extensa. No solo se redujeron más aranceles, sino que también se establecieron las bases para la creación de la Organización Mundial del Comercio. A pesar de los grandes logros del GATT, había ciertas limitaciones. El GATT se centraba principalmente en el comercio de mercancías, pero con el tiempo surgieron nuevos retos, como el comercio de servicios y la protección de la propiedad intelectual, que el GATT no podía abarcar por completo.
Por eso, en 1995, tras la Ronda de Uruguay, se estableció la Organización Mundial del Comercio. A diferencia del GATT, la OMC no solo regula el comercio de bienes, sino también el comercio de servicios y derechos de propiedad intelectual. Además, la OMC tiene un sistema de resolución de disputas mucho más robusto y una estructura más formal y permanente. El impacto del GATT en la economía mundial fue inmenso. Durante casi 5 décadas ayudó a reducir los aranceles globales y a establecer un marco multilateral para el comercio internacional. Esto facilitó un crecimiento sostenido del comercio y ayudó a evitar conflictos económicos entre las naciones. Sin embargo, el GATT también enfrentó críticas, especialmente de países en desarrollo que sentían que las reglas comerciales favorecían a las economías más fuertes. Además, con el tiempo, el sistema del GATT no pudo adaptarse completamente a la creciente complejidad del comercio internacional, lo que llevó a la necesidad de una organización más robusta, la OMC. En conclusión, el GATT fue uno de los pilares fundamentales que sentaron las bases del comercio internacional moderno. Aunque con limitaciones, su impacto fue innegable en la reconstrucción económica después de la Segunda Guerra Mundial y en la promoción de un comercio más libre y justo entre las naciones. Hoy en día la OMC continúa el trabajo que comenzó con el GATT, ampliando su alcance para abarcar no solo bienes, sino también servicios y propiedad intelectual. Esperamos que este video te haya ayudado a entender la importancia del GATT y cómo sigue influyendo en el comercio global. Gracias por acompañarnos.